En este video te voy a mostrar cómo encontrar y elegir el mejor tema de investigación posible para tu tesis o disertación en el menor tiempo posible. Además, te voy a contar cómo puedes obtener retroalimentación y crítica gratuita sobre tu idea de tema de investigación por parte del equipo de GradCoach. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de GradCoach TV. Mi nombre es Derek y hoy vamos a ver cómo encontrar, cómo evaluar y, en última instancia, cómo elegir un tema de investigación sólido para tu tesis o disertación. Vamos a hablar sobre un proceso de 7 pasos que hemos utilizado con éxito con cientos, si no es que miles, de estudiantes aquí en GradCoach. Y si sigues este proceso paso a paso, no tengo ninguna duda de que vas a encontrar un tema de investigación realmente bueno para trabajar y que ese tema será la mejor elección para tu tesis o disertación. Este video está basado en un extracto de nuestro ebook sobre tesis, el cual puedes descargar completamente gratis. Voy a incluir el enlace debajo de este video. Y quizá también te interesen algunos de los otros videos relacionados con tesis y disertaciones. Tenemos videos sobre cómo escribir una propuesta de investigación, cómo hacer una revisión de literatura y todo lo que necesitas para superar el proceso de tesis o disertación. Tenemos una lista de reproducción sobre eso, o puedes visitar nuestro canal de YouTube. Voy a incluir el enlace debajo de este video. Así que, sin más demora, vamos directo al tema. Bien, entonces el primer paso para encontrar un tema de investigación sólido, viable y funcional es que necesitas familiarizarte con el proceso básico de investigación. Ahora, a lo que me refiero con el proceso básico de investigación es que debes entender cosas como los problemas de investigación, las preguntas de investigación, la revisión de literatura, métodos de trabajo de campo como encuestas, cuestionarios y grupos focales, metodologías como la cualitativa, cuantitativa y metodologías mixtas. Ahora, esto puede sonar como si estuviera poniendo la carreta delante de los caballos, pero en realidad es muy importante que, antes de lanzarte a investigar posibles temas, entiendas bien el panorama general de cómo funciona la investigación y, los componentes esenciales para llevar a cabo una investigación creíble. Si no entiendes estas cosas, si persigues la idea antes de comprender el proceso de investigación, lo que vas a terminar haciendo es perder mucho tiempo persiguiendo ideas que simplemente no son viables, persiguiendo ideas que ya han sido investigadas a fondo, persiguiendo ideas que quieres ejecutar de cierta manera pero que simplemente no es práctica, o que no es lo suficientemente rigurosa para los requisitos de tu escuela. Así que es realmente importante primero entender los conceptos clave, los conceptos básicos de la investigación. Ahora, definitivamente no necesitas tener un entendimiento profundo, pero sí necesitas tener una comprensión básica para que, cuando hablemos de cosas como problemas de investigación, diseño de investigación, metodologías y demás, sepas de qué estamos hablando. Así que, el primer paso es tener eso claro. Ten una comprensión básica de cómo funciona la investigación. Tu universidad debería proporcionarte un libro de texto u otros recursos para guiarte en ese sentido, pero si no es así, hay muchísima información en línea. Con una pequeña búsqueda en Google puedes encontrar mucha información. También puedes revisar el blog de GradCoach. Tenemos una sección dedicada a la investigación académica, cuyo enlace dejaré abajo de este video. Entonces, primer paso, asegúrate de entender lo básico del proceso de investigación y después podemos pasar al segundo paso. Entonces, una vez que ya tienes una comprensión básica de los principios fundamentales de la investigación y de los aspectos básicos del proceso de investigación, el siguiente paso esencial es asegurarte de entender realmente qué es lo que tu universidad te exige para tu proyecto de investigación específico. Ahora, esto puede sonar bastante obvio, pero no tienes idea de cuántas veces he visto a estudiantes irse por un camino, pasar horas, días, semanas, incluso meses, dedicados a una idea de investigación, solo para descubrir que, por alguna razón, eso no está permitido por su universidad. Así que es realmente importante empezar por los requisitos principales, entender cuáles son los elementos esenciales que pide tu universidad y saber cuáles podrían ser los factores decisivos en cuanto a temas que no están permitidos. Como mínimo, debes asegurarte de entender lo siguiente. Primero, los requisitos de originalidad. En otras palabras, ¿qué tan única debe ser tu investigación? Ahora, esto va a variar mucho dependiendo de tu grado y del tipo de curso en el que estés inscrito.
pero necesitas tener claridad sobre cuáles son los requisitos de originalidad y unicidad que tienen para tu proyecto de investigación específico. Lo segundo que debes revisar son las restricciones de temas. En otras palabras, ¿en qué áreas se te permite investigar? ¿Tienen que estar relacionados con ciertos módulos o tienes libertad total en cuanto a lo que puedes elegir siempre y cuando esté dentro del ámbito de tu carrera? Otra cosa que necesitas entender son los requisitos de datos. Específicamente, ¿tu universidad exige que realices investigación primaria, investigación secundaria o ambas? Otra cosa muy importante que debes entender es cuáles son los requisitos metodológicos. En otras palabras, ¿tienen requisitos específicos sobre si necesitas hacer un estudio cuantitativo o si necesitas hacer un estudio cualitativo? Tal vez tienen un requisito o te animan a que hagas métodos mixtos. Así que es muy importante entender cuáles son las expectativas en ese aspecto. Y lo último, que también es muy importante que entiendas, son los requisitos éticos. Así que todas las universidades tendrán algún tipo de marco ético y algún tipo de estándares éticos y lineamientos a los que todos deben apegarse. Por eso, necesitas entender cuáles son y qué significan en cuanto a las limitaciones para tu trabajo de campo. Podría significar que solo puedes entrevistar a ciertas personas o que solo puedes hacer ciertos tipos de preguntas o que necesitas autorización para ciertos tipos de trabajo o áreas de investigación. Así que es muy importante entender cuáles son esos requisitos éticos y qué significan en cuanto a las restricciones que te imponen. Así que, como puedes ver, es muy importante entender que necesita la universidad de ti o cuáles son las restricciones que han establecido. De lo contrario, puedes invertir muchísimo tiempo solo para terminar en un callejón sin salida. La lección aquí es, conoce las reglas del juego antes de jugar. Y con eso, podemos pasar al paso 3. Entonces, ahora que entiendes las reglas del juego, tienes permiso para empezar a buscar posibles áreas de investigación. El enfoque que tomamos aquí es empezar de manera muy amplia y luego ir acotando hasta que llegues a un conjunto de temas de investigación potenciales que después podamos evaluar. Así que llegaremos a eso más adelante. Pero el punto de partida por ahora es identificar las áreas que te interesan. Entonces, lo que buscas aquí son áreas de tus estudios, los módulos que has cursado, que te interesan. Por ejemplo, en el contexto de un MBA, podría ser algo como marketing en redes sociales. Podría ser algo como liderazgo. Podría ser algo como innovación o culturas innovadoras. Cualesquiera que sean esas áreas generales que te hayan interesado mientras avanzabas en tu carrera, haz una lista de esas áreas de interés generales. Y no tienen que ser para nada concretas o específicas. Como puedes ver en los ejemplos que acabo de darte, no estamos haciendo ninguna pregunta específica en este momento. Solo estamos diciendo cuáles son las áreas que has explorado durante tus estudios y has dicho, wow, eso me gusta mucho. Eso está muy interesante. Me gustaría saber más al respecto. Ahora, la advertencia aquí es que tus áreas de interés deben ser áreas que te resulten intelectualmente atractivas, que te despierten curiosidad. Pero no que tengas algún tipo de carga emocional o algún tipo de apego o alguna idea preconcebida al respecto. Porque, al final, si eliges algo sobre lo que tienes creencias muy arraigadas y te pones a investigar sobre eso, vas a llevar todos tus prejuicios contigo. Vas a aportar subjetividad a tu investigación, lo cual realmente no es bienvenido en un contexto académico. Lo que buscas aquí es adentrarte en un área de investigación con la mente abierta, hacer preguntas y sentirte cómodo con cualquier respuesta que obtengas. Así que es muy importante elegir algo que te interese, elegir algo que te mantenga motivado durante este largo proceso, pero no elijas algo que tenga una carga emocional. Mientras piensas en tus áreas de interés generales, hay dos cosas en las que quizá quieras pensar al mismo tiempo. Lo primero es el apoyo del profesorado. En otras palabras, para las áreas de investigación que estás identificando, hay profesores de tiempo completo que estén interesados, que tengan interés de investigación en esa área y que potencialmente puedan apoyarte, que potencialmente puedan ser tu supervisor. Por lo general, es inteligente elegir un tema o al menos un área en la que tu universidad tenga buen apoyo, porque esa persona podrá guiarte.
Ellos podrán darte retroalimentación y también podrán evaluar la calidad de tu trabajo mucho mejor. Así que, idealmente, si quieres ver si puedes alinear tus áreas de interés con las áreas de interés que tienen los profesores, entonces ese es un componente. Lo otro que quieres considerar en esta etapa, y de nuevo, esto es solo algo bueno de tener y algo a considerar, es hacia dónde quieres llevar tu carrera después de graduarte. Así que la disertación o la tesis es una buena oportunidad para desarrollar una especialización en la dirección que quieras tomar en tu carrera. Por ejemplo, si estás estudiando una carrera de marketing, pero quieres enfocarte en algo orientado al ámbito digital o al marketing en línea, entonces tu tesis es una buena oportunidad para adentrarte y profundizar en ese nicho específico, de modo que tengas una perspectiva única cuando empieces a ir a entrevistas. Y puedes aportar algo único gracias a esta investigación que ya realizaste. Así que esas son solo dos cosas que debes considerar mientras piensas en estas áreas de interés generales. No te estreses demasiado por esto en este momento. Como te digo, empezamos de manera muy general y luego lo iremos acotando según ciertos criterios. Así que, en esta etapa, anota algunas de tus áreas de interés y después pasemos al paso 4. Bien, ahora que ya tienes una buena idea de tus áreas de interés generales, es momento de empezar a reducirlas. Es momento de empezar a reducirlo a un área más específica o a un conjunto de áreas más especializadas. Y la mejor manera de hacerlo, la forma más eficiente de hacerlo, es revisar las tesis anteriores de otros estudiantes de tu universidad y de preferencia dentro de tu mismo programa, por ejemplo, dentro de un programa de MBA o de MSE. Entonces, el primer paso es ir a la biblioteca de tesis o a la base de datos de tesis de tu universidad y usar tus áreas de investigación, esas áreas generales que acabas de identificar, como palabras clave para buscar tesis en la base de datos. Y en este punto, simplemente reúne todas las tesis que puedas encontrar, guárdalas en una carpeta y consérvalas para revisarlas después. Y la manera en que las vas a revisar es bastante sencilla. Ahora, obviamente no vas a leer un montón de tesis de principio a fin. Lo que vas a hacer es echarles un vistazo rápido a algunas secciones importantes para obtener la información que necesitas. Así que te recomendaría que revises el título, porque el título debería ser bastante descriptivo si es un buen título. Échale un vistazo al resumen ejecutivo o al abstract, porque eso te da una idea completa de qué trata la investigación. Y luego revisa el capítulo de introducción, porque ahí puedes ver cómo pasaron de un tema amplio y lo justificaron hasta llegar a algo más específico o de un área de investigación general a un tema más concreto. Mientras revisas estas disertaciones o tesis, necesitas hacerte algunas preguntas. Así que la primera pregunta que debes hacerte es, ¿qué tipo de temas abordaron estas disertaciones y cómo convirtieron esos temas en preguntas? Entonces, quizá quieras ver, más o menos para cada disertación, cuál era el tema y cuáles eran las preguntas de investigación. Luego, algo importante, ¿qué tan amplios o qué tan específicos eran estos temas? ¿Qué te dice esto sobre el requisito de la escuela en cuanto a qué tan específico o especializado quieren que sea tu tema? También es importante preguntarse, ¿qué tan originales eran los temas? ¿Eran realmente innovadores o solo era una especie de giro local sobre una teoría ya bien establecida? Y luego, algo fundamental, ¿qué tan bien justificados estaban estos temas? En otras palabras, ¿eran los temas realmente importantes para la sociedad o al menos para el área, el campo, o solo eran cosas interesantes de saber? Esto te da una buena idea de lo que tu universidad espera en cuanto a la justificación de un tema. Ahora, no puedo decirte cuántas disertaciones necesitas revisar, cuántas tesis tienes que analizar, pero yo diría que tienes que seguir hasta que hayas reducido tu grupo de áreas de investigación a un puñado de áreas más específicas. En otras palabras, hasta que hayas tomado esas 4 o 5 áreas generales y las hayas reducido a algo más específico. O quizá decidiste descartar algunas de las áreas porque encontraste cosas que te parecieron más interesantes, pero al menos quieres salir de este proceso con 5 áreas que estén más enfocadas en un nicho. Por ejemplo, si tu área de interés general al principio era algo como el marketing en redes sociales, podrías haberlo reducido a marketing en Facebook o marketing en YouTube. Si tu área de interés general al principio era la gestión de reputación,
podrías haberlo reducido a confianza del consumidor o construcción de confianza del consumidor. En otras palabras, lo importante es que hayas pasado de un área de interés amplia a algo más específico, algo que tenga un cuerpo teórico al que puedas acudir y analizar de manera significativa, que es el siguiente paso. Bien, ahora que has reducido tu enfoque de un área amplia a un área más específica, el siguiente paso es revisar la literatura. En otras palabras, revisar la investigación existente, los artículos de revistas tal vez los libros de texto y así obtener una buena idea del estado del conocimiento en las áreas de interés que tienes en estas áreas de interés más específicas. Y el objetivo aquí realmente es solo entender dónde está la investigación actual. ¿Qué es lo que dice el cuerpo de conocimiento existente sobre estas áreas de interés? Y, en última instancia, lo que buscas es encontrar los vacíos, encontrar esas pequeñas áreas del rompecabezas, las piezas que aún no se han completado, porque esos serán temas ideales. Así que, por ahora, lo que buscas es meterte en la literatura y entender qué dice la literatura sobre mis áreas de interés. Entonces, ¿cómo haces esto? El mejor punto de partida es regresar a tus módulos, volver a tu trabajo de curso y usar eso como base para encontrar artículos de revistas relevantes. Y la manera de hacerlo es revisar las partes de tus módulos que hablaron sobre esas áreas de interés más específicas que tienes, ver qué artículos de revistas citaron y buscarlos. Además de esto, puedes ir a Google Scholar y usar tus palabras clave o tus áreas de interés más específicas como palabras clave en Google Scholar. Y yo diría que elijas los 5 artículos más relevantes para cada área que te interese. Y también deberías buscar cualquier tipo de revisión anual o algún artículo reciente que sea una revisión combinada de la literatura cuando estés buscando en Google Scholar, porque estos te van a dar una visión general muy amplia del estado actual del conocimiento. Entonces ahora tienes un montón de artículos, idealmente 5, 6, 7 artículos de alta calidad para cada una de las áreas de interés que seleccionaste en el paso anterior. Y lo que vas a hacer con estos es simplemente darles una leída rápida. Así que lo que estás buscando, de nuevo, es el resumen ejecutivo o en el contexto de una revista científica será el resumen o abstract. Échale un vistazo a la introducción y también puedes revisar la conclusión, y eso debería darte una buena idea de qué trata cada artículo y cuáles son los temas clave que están planteando en cada sección. Si logras conseguir un artículo tipo revisión de literatura que ofrezca una visión general de toda la literatura, entonces sí vale la pena que te tomes el tiempo de leerlo completo, porque eso te va a dar una muy buena perspectiva del estado completo del conocimiento, al menos hasta la fecha de publicación de ese artículo. Otra parte que te conviene revisar al final de cada artículo es la lista de referencias. Entonces, si encuentras un artículo que realmente te parece interesante y relevante y que cubre un área de la teoría que de verdad te interesa, lo ideal es que revises la lista de referencias de ese artículo y selecciones algunos otros artículos que ese mismo artículo haya citado y vayas a buscarlos. Y este es un proceso de bola de nieve, es decir, encontrar más artículos a través de otros artículos. Y al final, lo que quieres es terminar con unos 20 artículos para cada área de interés que tengas, para cada nicho de interés que tengas, porque este número es difícil ponerle una cifra exacta, pero si tienes los 20 artículos más relevantes y recientes, tendrás una buena idea de lo que dice la teoría sobre cada área. Así que dedica tiempo a la investigación o a la revisión de la literatura, y una vez que hayas hecho eso, una vez que tengas un buen entendimiento de cómo están las cosas, entonces puedes pasar al siguiente paso. Bien, ahora que ya estás familiarizado con la literatura de tus áreas de interés, ahora que entiendes cuál es el estado actual de la investigación en las áreas que te interesan, por fin puedes llegar a la parte importante de encontrar posibles temas de investigación. En otras palabras, ahora por fin estamos pasando de lo general a lo específico hasta llegar a un tema concreto. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay 3 técnicas que te voy a mostrar que son realmente efectivas para encontrar temas adecuados.
Así que la primera técnica para encontrar temas adecuados, temas originales, es utilizar lo que llamamos el FRIN o FRIN, que es un acrónimo de Further Research is Needed, o sea, se necesita más investigación. A lo que me refiero con esto es que en la mayoría de los artículos académicos, si no es que en todos, casi siempre al final incluyen alguna discusión sobre la necesidad de realizar más investigaciones en esa área específica. Entonces, si estás revisando artículos actuales, es decir, artículos bastante recientes, si te fijas en esa sección de FRIN, si analizas lo que mencionan como necesario en cuanto a investigaciones futuras, vas a tener una fuente de ideas para temas de investigación que son realmente útiles. Ahora, la ventaja de este enfoque es que, siempre y cuando los artículos que estés revisando sean recientes, la ventaja es que esto va a ser una investigación realmente original en cuanto a la oportunidad que se presenta. Si un artículo reciente, escrito por un investigador reconocido, está diciendo que hay una necesidad de investigar en ese tema, entonces puedes estar bastante seguro de que esa es realmente una necesidad original y auténtica. Así que, la ventaja es la originalidad. La desventaja es que, estas áreas quizá no sean realmente de tu interés. Puede que descubras que las áreas que proponen para futuras investigaciones simplemente no son lo tuyo, o tal vez tengas limitaciones más prácticas, como que requieran algún tipo de metodología o contexto al que simplemente no tienes acceso. Así que hay pros y contras en este enfoque, pero si la originalidad es realmente importante, entonces el FRIN es un punto de partida fantástico. Y si tienes un buen conjunto de artículos recientes, vas a tener muchísimas oportunidades de FRIN prácticamente servidas en bandeja, así que asegúrate de revisarlas. Bien, la segunda, técnica que puedes usar para encontrar buenos temas es evaluar si la investigación existente es relevante y adecuada dentro de un contexto específico. Entonces, a lo que me refiero con eso es que puedes tomar un cuerpo teórico que ya ha sido bastante investigado o al menos moderadamente investigado y puedes evaluar si eso es relevante dentro de un contexto específico, como un país en particular o dentro de una industria específica o dentro de un grupo demográfico, condiciones sociodemográficas. Puedes evaluar si la teoría existente es o no relevante en ese contexto. Y si hay alguna duda sobre si es relevante en ese contexto, entonces ese es un tema que potencialmente vale la pena considerar. Por ejemplo, podrías tomar un tema como la confianza del consumidor, y la confianza del consumidor es algo que se ha investigado ampliamente, pero podrías decir, bueno, la confianza del consumidor se ha investigado mucho, pero en su mayoría en un contexto estadounidense o de un país del primer mundo, y para ciertos tipos de productos o para ciertos tipos de servicios. Así que podrías argumentar que hay una necesidad de investigar la confianza del consumidor en un contexto de un país en vías de desarrollo o del tercer mundo y para un tipo específico de servicio o industria en particular. En otras palabras, le estarías dando un enfoque único. Estarías aplicando una perspectiva contextual diferente a la investigación existente. Esto puede ser muy efectivo cuando te interesa un área en la que ya existe bastante investigación, pero no hay nada que se haya hecho cerca de tu entorno, cerca de una población a la que tú tienes acceso. Un punto importante a mencionar sobre esto es que debe haber una razón legítima por la cual la investigación existente podría no ser válida o podría no ser relevante en cierto contexto, así que no puedes simplemente decir, bueno, ya se ha hecho mucho, pero no se ha hecho en este país. Si este país es muy parecido a los países en los que ya se ha hecho, entonces realmente no hay un argumento de que esta sea una investigación esencial. Así que necesitas encontrar un argumento válido de por qué la investigación existente podría no ser válida. Podría ser algo como, bueno, hay diferencias culturales. Podría ser que las condiciones socioeconómicas sean muy diferentes y eso impacte en la toma de decisiones del consumidor y en la confianza. Podría ser que simplemente existan diferentes sistemas de creencias, etcétera, etcétera. Podría ser que haya una estructura social diferente. Sea cual sea el caso, necesitas tener algún tipo de argumento sobre por qué este contexto único podría hacer que la investigación existente no sea válida. Así que ese es un enfoque útil que puedes usar. El tercer enfoque que puedes utilizar es mucho menos estructurado.
Y el tercer enfoque básicamente consiste en hacer una lluvia de ideas y mapas mentales y simplemente permitirte un poco de pensamiento libre y sin censura en cuanto a posibles temas. Entonces, lo que a menudo encontrarás es que una vez que te has sumergido en la literatura, una vez que te has sumergido en el estado o en el estado actual de la investigación, eso puede estimular mucho el pensamiento libre. Y si los otros dos métodos realmente no te han aportado nada, lo que puedes hacer es sentarte y hacer una lluvia de ideas y un mapa mental con un montón de posibles, direcciones en las que la teoría podría, desarrollarse. Y lo que haces ahí es escribir tu lista de ideas de esa sesión. No limites tu forma de pensar, simplemente ponlo en papel. Haz una lista de ideas y luego siéntate con esa lista y regresa a la investigación para ver si eso ya ha sido cubierto. Así que esa es solo, una tercera técnica que, realmente no es muy estructurada. No puedo darte mucha dirección sobre esto, pero, te doy permiso para que pienses libremente sobre esto. No necesitas un enfoque específico o sistemático para todo esto. La única advertencia es que, cualquiera que sea la idea que se te ocurra aquí, asegúrate de regresar a la literatura y ver si esas ideas ya han sido cubiertas. Muy a menudo, lo que piensas que es una idea única tuya, en realidad ya ha sido tratado en otro lugar, así que tienes que regresar y validar esas ideas. Entonces, usando una de estas técnicas o, idealmente, una combinación de ellas, deberías poder elaborar una lista mucho más refinada de temas de investigación específicos. En otras palabras, hemos pasado de un área de interés amplia a un área de interés más específica hasta llegar a un tema concreto. Y, con suerte, ya tienes una buena lista de ellos, y el siguiente paso es tomar esa lista, tomar esos temas y convertirlos en preguntas de investigación específicas. Ahora, el propósito de convertirlos en preguntas de investigación es, nuevamente, acotar mucho más y ser específico sobre, bueno, ¿qué es exactamente lo que estamos preguntando? ¿Cómo se ve eso? Bueno, déjame darte un ejemplo. Supongamos que, a través de las técnicas que acabamos de discutir, llegaste a que uno de tus temas es la confianza del consumidor en los robo-advisors en el Reino Unido, por ejemplo. Entonces, si la confianza del consumidor en los robo-advisors es tu posible tema, querrás afinarlo aún más hasta llegar a un conjunto de preguntas de investigación específicas. Y estas podrían ser, por ejemplo, 1. ¿Cuáles son los principales factores que impulsan la confianza de los consumidores del Reino Unido en los robo-advisors? Y 2. ¿Cómo varía el impacto de estos factores entre diferentes grupos demográficos? Así que fíjate cómo hemos pasado de un tema que ya es bastante específico, la confianza del consumidor en los robo-advisors, a ser aún más concretos con las preguntas de investigación. Decimos, bueno, ¿cuáles son los factores que impulsan esta confianza? Y 2, ¿cómo varía eso entre los diferentes grupos demográficos? Así que se está volviendo realmente específico sobre cuál es el tema y cuáles son las preguntas de investigación concretas. Así que quieres pasar por este proceso para cualquiera de los temas que hayas identificado. Enumera el tema y luego escribe, quizá 2 o 3 preguntas de investigación para que tengas muy claro en qué es lo que podrías enfocarte. Entonces, una vez que tenga una buena lista de temas potenciales, temas específicos y sus preguntas de investigación asociadas, estará listo para pasar al paso final, que es evaluar las ideas de los temas. Así que por fin tienes, ojalá, una buena lista de posibles temas y sus preguntas de investigación asociadas. Y ahora es momento de sentarte y evaluar estos temas de manera sistemática para que puedas elegir el tema más adecuado. Y la clave es hacerlo de manera sistemática, no simplemente irte por el que más te llame la atención, porque hay consideraciones muy importantes que todavía no hemos revisado para evaluar cuál es el mejor tema potencial. Así que vamos a echarle un vistazo a eso. Para cada tema que tengas, vas a evaluarlo según los siguientes criterios. Y te sugeriría que crees una pequeña hoja de cálculo en Excel y que asignes una puntuación para cada una de estas métricas o para cada tema, dale una puntuación a cada uno de los siguientes puntos. Entonces, el primero es la originalidad. En otras palabras, ¿este tema es lo suficientemente original, al menos según los requisitos de tu universidad? ¿Vas a cumplir con sus criterios? Por eso es muy importante que, desde el principio,
el primer o segundo paso haya sido entender los criterios de la universidad. Y también, las otras tesis que revisaste deberían darte una idea de los requisitos de originalidad. Lo segundo que debes analizar es la importancia. En otras palabras, ¿este tema es realmente significativo o solo es algo interesante de saber? ¿Va a marcar una diferencia en la industria en la que esté involucrado? ¿Es significativo o en realidad solo es una curiosidad intelectual? Nuevamente, el requisito por parte de la universidad puede variar, y por eso es muy importante entender qué es lo que requieren en cuanto a la importancia de cualquier tema. El siguiente criterio que debes evaluar es la disponibilidad de literatura. En otras palabras, ¿hay suficiente literatura para fundamentar tu investigación? Pero tampoco tanta que ya esté demasiado trabajado el tema. Lo que buscas aquí es un punto medio ideal. No quieres algo tan radicalmente nuevo que no haya suficiente literatura para hacer una revisión, lo cual será un requisito en tu tesis o disertación. Entonces, quieres algo que no sea demasiado nuevo, pero tampoco que ya esté demasiado trabajado. Y si ya está muy trabajado, vas a necesitar una muy buena justificación de por qué tu contexto específico hace que valga la pena volver a investigarlo. Lo siguiente que debes evaluar es el acceso a los datos. En otras palabras, ¿vas a tener acceso a los datos que necesitas para responder tus preguntas clave? ¿Vas a poder obtener la información que necesitas? Muy a menudo, esto se pasa por alto y luego te vas por un camino y terminas realmente atascado a la mitad de tu tesis por un problema de acceso a los datos. Lo siguiente que debes considerar es el acceso a recursos. Entonces, ¿necesitas cosas como equipo de laboratorio o necesitas recursos adicionales, tal vez incluso un presupuesto en efectivo? ¿Vas a tener acceso a eso? Piensa en qué otros recursos podrías necesitar para realmente llevar a cabo esta parte específica de la investigación. Otra consideración son tus capacidades para la recolección de datos. A lo que me refiero con esto es, si vas a hacer entrevistas, ¿tienes las habilidades sociales necesarias? ¿Tienes el deseo de sentarte a entrevistar personas? ¿Es algo con lo que te sientes cómodo? De manera similar, si vas a recolectar datos cuantitativos, ¿tienes una forma de hacerlo? ¿Tienes los medios para realmente recolectar la información y los datos que necesitas? Directamente relacionado con esto están tus capacidades de análisis. Entonces, ¿tienes las habilidades necesarias para analizar los datos, ya sean cualitativos o cuantitativos? Y si no, ¿vas a adquirir esas habilidades? ¿Tienes el deseo de aprender cómo hacer análisis estadístico y manejar los números? ¿Tienes ganas de aprender a usar software para análisis cualitativo? Piensa en estas limitaciones de capacidad que existen. Y luego, algo importante, la atracción personal. Entonces, ¿qué tanto te emociona un tema en particular? ¿Abordar ese tema le aportará algún valor a tu vida? Quizá le dará valor a tu carrera si piensas usar esto como parte de un cambio profesional. ¿Te ayudará a desarrollar una habilidad que antes querías o a profundizar en un área de conocimiento que te interesaba? Así que consideras ampliamente la atracción personal. Eso es básicamente un componente general. Entonces, una vez que hayas calificado todas tus ideas de temas de investigación según esos criterios, súmalas y rápidamente podrás ver cuáles son tus 3 principales. Así que quieres reducirlo a tus 3 mejores opciones. Quizá quieras hacer una pequeña revisión lógica para ver si tus 3 principales realmente son temas que te gustan mucho. Toma tus 3 mejores opciones y el siguiente paso es desarrollar lo que llamamos un elevator pitch. En otras palabras, un resumen muy rápido de qué trata cada tema, con la idea de convencer a alguien sobre él. Entonces, en otras palabras, piensa en cómo convencer a un posible supervisor para que apruebe tu investigación. Así que, para cada una de tus 3 mejores opciones, quieres desarrollar un elevator pitch. Y un elevator pitch es básicamente un párrafo que cubre algunos puntos importantes que voy a explicar ahora. Lo primero es, ¿de qué tratará el estudio? Eso solo necesita ser una oración. El segundo punto es, ¿por qué esto es original? De nuevo, solo una oración. El tercero es, ¿por qué esto es importante? Otra vez, solo una oración. Y el cuarto es, ¿cómo planeas responder esta pregunta? En otras palabras, ¿cuál es tu diseño de investigación? Una o 2 oraciones
cualitativo, cuantitativo, una idea general de cómo vas a recolectar y analizar los datos. Entonces, una vez que hayas hecho eso, vas a tener un párrafo para cada idea de tema de investigación. Y ese párrafo va a transmitir de manera muy concisa el qué, el por qué y el cómo de cada tema. Ahora, ¿qué haces con estos pequeños párrafos que creaste? Así que te recomendaría dos cosas. La primera es que tomes ese pequeño párrafo y se lo envíes a tantas personas como puedas. Tal vez a algunos amigos y familiares, tal vez a algunos compañeros de tu generación, a algunos otros estudiantes, y pide retroalimentación sobre cuál tema les gusta más. ¿Por qué les gusta ese? ¿Por qué les resulta atractivo? ¿Y ven algún posible problema en cuanto a la ejecución de esa investigación? Eso te va a dar una buena perspectiva desde el punto de vista de alguien que no es experto sobre la investigación. Simplemente te va a dar una idea y algunas perspectivas de personas que no son especialistas en el tema. La segunda cosa que puedes hacer, y como un pequeño premio por haber visto el video hasta aquí, es que puedes tomar tu elevator pitch y ponerlo directamente en los comentarios debajo de este video. Y uno de nuestros especialistas en investigación con doctorado de GradCoach te dará retroalimentación sobre esa idea. Así que eso es algo por lo que normalmente cobraríamos, pero te lo vamos a dar completamente gratis. Solo déjalo en los comentarios de abajo. Es importante, por favor, que sea un elevator pitch. Debe cubrir los puntos que hemos discutido. Por favor, no pongas ideas a medio cocinar en los comentarios. Así que haz esas dos cosas y deberías recibir muy buenos comentarios que puedes usar para orientar tu pensamiento. Así que, una vez que tengas esos comentarios, piensa bien en lo que todo eso significa para ti y luego toma una decisión. Si tienes tus 3 mejores ideas y esas 3 han pasado por todos los criterios que ya revisamos, si has sido honesto contigo mismo y has hecho el trabajo, lo más probable es que las 3 sean muy buenas ideas. Así que elige la que más te llame la atención y quédate con esa. No tienes por qué dudarlo. No tienes que cuestionarlo 2 veces. Si seguiste todos los pasos, entonces deberías tener una idea de investigación realmente sólida. Así que elígela y pasa a tu propuesta de investigación. Así que ahí lo tienes. Un proceso de 7 pasos, el proceso de 7 pasos que hemos utilizado con cientos de estudiantes en GradCoach, cubriendo cómo encontrar y elegir un tema de investigación realmente sólido para tu tesis o disertación. Para recapitular los 7 pasos. Entonces, el primer paso es obtener una comprensión básica de la investigación. Entiende de qué se trata el proceso de investigación, comprende la terminología que se utiliza en la investigación. El segundo paso es obtener una comprensión realmente sólida de los requisitos de tu universidad. ¿Qué requieren en términos de originalidad, en términos de importancia, en cuanto a restricciones, ética, etc.? Una vez que tienes eso, el paso 3 es identificar tus intereses generales. Así que aquí realmente se trata de empezar desde arriba, comenzando con un área amplia, no específica en absoluto, de interés. Y lo importante a recordar aquí es que debe ser algo que te despierte curiosidad intelectual, pero no algo que te afecte emocionalmente. Una vez que hayas identificado esas áreas de interés generales, tienes que pasar a revisar las tesis anteriores y usarlas para entender cómo otras personas han reducido esos temas a áreas más específicas. Así que vas a ir reduciendo las cosas de algo general a algo más de nicho. Cuando ya tengas identificadas tus áreas de nicho, el paso 5 es revisar la literatura. Echa un vistazo a la literatura en esas áreas. Familiarízate con el estado actual de la investigación. Entiende qué está pasando, comprende cuáles son los argumentos clave, qué es lo que se acepta y en qué hay desacuerdo. Y ya que hayas hecho eso, puedes empezar a identificar temas de investigación específicos, claros y delimitados, así como preguntas de investigación usando las 3 técnicas que discutimos. Y una vez que tengas identificados tus temas de investigación, vas a evaluarlos de manera sistemática usando los criterios que mencionamos antes y reducirlos a tus 3 mejores opciones. Recibe retroalimentación de tus amigos. Recibe retroalimentación dejando tu pitch de elevador en los comentarios aquí y luego toma una decisión sobre cuál vas a elegir. Si sigues estos 7 pasos y dedicas el tiempo y esfuerzo necesarios para hacerlos bien, no tengo ninguna duda de que vas a terminar con un tema de investigación sólido y entonces podrás empezar a escribir tu propuesta de tesis o disertación.
Por cierto, ya hemos cubierto cómo escribir una propuesta de tesis o disertación en otro video, así que dejaré el enlace debajo de este video. Y ahí lo tienes, cómo encontrar un buen conjunto de ideas para temas de investigación y, finalmente, cómo elegir una en 7 pasos bastante sencillos. Como ya mencioné, siéntete libre de dejar cualquier comentario debajo del video, cualquier pregunta debajo del video y, lo más importante, si ya pasaste por el proceso y desarrollaste tus presentaciones breves y sólidas, compártelas en los comentarios y te daremos retroalimentación gratuita sobre ellas. También puedes agendar una consulta gratuita con cualquiera de nuestros especialistas en investigación con doctorado. Eso es muy fácil de hacer en el sitio web de GradCoach y voy a incluir un enlace para eso debajo de este video. Si te gustó el video, por favor danos un like, muéstranos tu apoyo. Y, si quieres, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, GradCoach TV. Tenemos muchísimo contenido relacionado con tesis y disertaciones. Lo mismo para el blog de GradCoach. Voy a incluir el enlace debajo de este video. Así que, por hoy, GradCoach se despide.